Bueno, para empezar, muy agradecido por la invitación que nos han hecho llegar. Nosotros somos del Hospital de Emergencias de Vitarte de Perú. Eh, eh, Nosotros tenemos una causística moderada de casos de trauma. Venimos siguiéndolo a ustedes ya de bastante tiempo y es por eso que estamos muy contentos y muy agradecidos y esperemos seguir, ¿no? Con estos casos, ¿no? Y para futuros tener mayor conocimiento, intercambiar experiencias quirúrgicas sobre todo. Mi nombre es el doctor Julio Ramos Reyes, soy cirujano del Hospital de Vitarte, también he sido residente del Hospital de Vitarte. Bien. Acá les muestro el hospital. Es el hospital que fue inaugurado en el año 2019 por motivos de pandemia. No nos pudieron entregar y emblemáticamente en la época de COVID fue entregado y fue emblemático a nivel nacional para los casos de COVID en ese hospital. Hasta este año, en el mes de marzo, nos trasladamos del hospital antiguo a este hospital y ya fusionando los cirujanos que trabajaban en COVID con los cirujanos que no trabajamos en COVID, pero también veíamos COVID en motivos de pandemia. Somos aproximadamente 24 cirujanos y bueno, como ven, en el hospital está ubicado en una carretera que va a la sierra de Lima, y donde traen los productos, una carretera muy transitada, donde también suceden muchos accidentes de tránsito. Es una zona que colinda con zonas de alto peligro, es una zona de mucha delincuencia, hay zonas rosas inclusive muy cercanas, y hay unas zonas donde la delincuencia y los robos son muy frecuentes en esta zona. Esta es parte de nuestro equipo quirúrgico del hospital. Ahí también se encuentran ex residentes que han sido formados en nuestro hospital y bueno, quería presentarles eso. Bueno, ya yendo al caso clínico, voy a ver un poquito la pantalla más arriba. Ya. Yendo al caso clínico, este es un paciente, un paciente en la previa ha sido denominado las 7 de la caja de Pandora, ya van a determinarlo por qué. En el prehospitalario, fue un paciente varón de 24 años que conduce con un acompañante, aproximadamente el suceso sucede a las 8:50 horas, el paciente sufre agresión por terceros, impacto de balas múltiples. Al momento de quisieron robar el motocar, que está ahí, el paciente trata de defenderse, y estaba con un acompañante, el cual, el paciente manejando, aún a pesar de haber recibido los impactos de bala, aproximadamente 20 minutos, que es la distancia, 2.3 kilómetros de distancia al hospital de donde sucede el hecho. Ahí tengo un plano más o menos en la parte inferior, donde se puede ver donde ha sido el suceso al llegar al hospital. Es un aproximado de 2.3 kilómetros de distancia. El paciente, lo que refiere el acompañante es que el paciente a mitad de camino, él mismo iba manejando, dice que ya no podía y hace un cambio de conductor. Ya. Ingresa al shock trauma aproximadamente 21:13, o sea, casi 23 minutos después de haber hecho sucedido. Es un paciente que ingresa despierto, ansioso, quejumbroso, en camilla, con múltiples heridas de armas de fuego, con una vía aérea permeable al momento, y un cuello que se evidencia un hematoma cervical. Un hematoma cervical que no había deformación, pero aumentaba. Una disminución de los ruidos respiratorios en ambos campos pulmonares, matidez leve, policneico, agitado con una frecuencia respiratoria de 36, una saturación de 90, ingresó con una presión arterial de 50-40, una frecuencia cardíaca de 155 y bueno, y insensibilidad de 3.1, ¿no? En caso de shock. En un grafo de 14 a 15, con heridas múltiples por PAF en ambos hemitórax, inferiores, y se evidencia en el cuello abogatado, ¿no? Más o menos acá es una imagen donde describe, más o menos quiero mostrarles las lesiones que ha habido. Hubo
entrada en la región del cuello, hubo 2 entradas superficiales que solamente causaba un aumento de volumen. Hubo una lesión en hombro derecho, el cual le causó una lesión nada más, superficial. Y en los hemitórax, en el lado izquierdo, hubo 4 lesiones en entrada por FAB, y en hemitórax derecho, en la base, 3 lesiones por entrada por FAB. En la zona de abdominal no había lesiones, estaba simétrico, estaba el abdomen blando, depresible, dolor leve y difuso, sí había. La perfusión estaba conservada y los ruidos y dolores se encontraban disminuidos. Al examen físico, ¿qué cosa encontramos? Se encuentra un cuello deformado con aumento de volumen, de tejido blando, no enfisema, toracipulmones policneico, presencia de orificio en el lado derecho, 3 orificios de entrada, y en el lado izquierdo 4 orificios de entrada. Movimiento vesicular disminuye en ambos hemitórax, no enfisemas. En el abdomen no había lesiones, no estaba distendido, ruidos aéreos presentes, pero bien disminuidos, blando depresible, dolor moderado, leve, resistencia a la palpación superficial, y en el abdomen superior. Bien. Exámenes auxiliares que se le toma al momento, toman un control de hemoglobina hematocrito, le encuentran una hemoglobina de 4.8, leucocitos 12.4, le sacan un AGA inmediato, un pH que se encontraba en acidosis 7.3, lo que más representaba la base, un déficit de base de menos 7.6 y un lactato de 5.4. Bien. Bien. Bueno, ¿qué conducta? A ver, las preguntas que presenta shock, ¿qué tipo es? ¿Cuál es? No sé, ¿Qué conductas que tomarían en el shock trauma? Presenta shock, ¿qué tipo de shock? ¿Cuáles serían las primeras medidas de reanimación? Nos encontramos aún en la hora de oro. De ser posible, ¿qué estudio podríamos realizarlo? Pablo. No sé si ahí paramos para un poco de discusión. O... Está bien. Perfecto, Julio. Pablo Caviglia levantó la mano. Vayan, Daniel Sánchez también. Pablo, ¿cómo te va? Somos los residentes conocidos, viejos residentes. Sí. A ver, residente, Caviglia. Aparentemente Guillermo, no solo le quisieron robar el motocar, me parece que la cantidad de heridas de balas exceden al intento de robo. Lo otro que el motocar es la primera vez que vemos en las presentaciones que sirvió de traslado y ambulancia. Así que son 2 hechos bastante insólitos. No sé si están de acuerdo. Sí. Lo primero de todo, casi que en forma simultánea al IFAST que estaba preguntando Guillermo, que es el examen complementario que harían en la puerta de emergencia, prácticamente si no actuamos ahora se va a morir el paciente, está en un shock con un índice de 3, y el gran problema en este momento me parece el inicial, es la vía aérea. Tengamos o no nos parezca o no parezca que es algo superficial, pero tiene un hematoma que va a progresar y puede terminarle de obstruir la vía aérea. Así que entrando por el A, prácticamente tenemos que ventilar a este paciente en forma inmediata y en forma sincrónica, si se puede y hay disponibilidad, hacerle un IFAST e iniciar las medidas de reposición. Bien. Perfecto, Pablo, gracias. ¿Daniel? Sí, muy bueno, Nicolás, gracias por, Julio, perdón, gracias por presentarlo el caso. Te quería preguntar primero, las heridas eran, me imagino que era una herida de arma de fuego de carga única, no era una herida por escopeta, no era una herida de arma de fuego de carga múltiple. Supongo que así que la herida. Bueno, por otro lado, coincido, ¿no?, con lo que dice Pablo, y tiene heridas. Me preocupan las heridas, las torácicas, las 2 que tiene en ambos hemitórax. Por un lado, que son bajas, pueden haber proyectiles intraabdominales por la región según el dibujo, ¿no? Parece ser 6º, 7º, 8º espacio intercostal. No descartaría lesiones intraabdominales, un shock hemorrágico de causa intraabdominal y por supuesto de causa intratorácico.
un shock hemorrágico, pero tampoco pondría en duda también si no es un shock obstructivo por algún taponamiento cardíaco por la zona de las lesiones. No sabemos la dirección de los proyectiles. Sí le haría el IFAS si se dispone, por supuesto. Coincido con Pablo que un paciente que esté en un shock 3, no solo por la presión arterial y por el índice de shock, sino también por la microhemodinamia, ¿no? Tiene un lactato y un exceso de base bastante elevado que nos orienta a un shock 3-4. Y bueno, no sé si disponen de protocolo de transfusión o de hemorragia masiva, le empezaría a administrar derivados sanguíneos o sangre entera si disponen. Le haría el IFAS, por supuesto, bueno, protegería la vía aérea como primera medida y vería la posibilidad o de llevarlo rápido al quirófano al paciente, no sé las distancias, no sé la disponibilidad de realizar incluso, si da el tiempo, con un portátil, una radiografía de tórax y abdomen para ver los recorridos de los proyectiles, siempre y cuando se pueda, porque nos va a orientar también hacia qué cavidad abrir. Por ahí le hago un IFAS y me da negativo en abdomen, pero me da positivo en tórax, me iría al tórax primero. Ahora, si consigo ubicar por dónde van los proyectiles, veo que están en abdomen y en tórax, bueno, ahí la situación sería un poco más complicada, ver por qué cavidad abordar primero. Pero me interesaría saber primero si disponen de IFAS y si disponen de un portátil, como por lo menos para tener una idea por dónde están los proyectiles para poder abordar la cavidad. Ya. Mira, hasta lo que puedo decir que hasta este momento nosotros los cirujanos no teníamos conocimiento del paciente. Por eso, no sé si continúo con la presentación. A ver, espera que Julio, hay gente que levantó la mano. Ah, ya, Sí. perfecto. Que está Barilaro, y Nico Martínez y Ariel Ayala. Yo lo hago bajo mi mano. Y Johan Medrano también. Guillermo. Hola, buenos días a todos. Bueno, Julio, Johan, bienvenidos. Un gusto realmente estar con ustedes y poder compartir estos casos, así que agradecidos. Y no, bueno, el caso que presentan es espectacular, como ya decían, ¿no? Ya desde la escena prehospitalaria, y ahora es un cuadro muy duro, ¿no? Donde predomina lo fisiológico, predomina sobre lo anatómico, porque uno por ahí de pronto no sabe qué es lo que está lesionado, si el cuello, el tórax, el abdomen, pero uno tiene que basarse en la fisiología, una fisiología apremiante, así que yo creo que un poco la misma condición del paciente nos va llevando a las conductas de hacer una intubación endotraqueal para asegurar la vía aérea, como decía Pablo, por el tema de ese hematoma que tiene en el cuello, que es amenazante. Creo que, dada la condición del paciente de shock, hay que colocar un drenaje pleural, un avenamiento pleural bilateral. A veces uno puede pecar de hacer algún procedimiento de más, pero lo que intenta es asegurar al paciente porque la fisiología está muy alterada. Y después, bueno, un IFAS, como decía también Pablo y Daniel, para ver qué es lo que está sucediendo, si hay líquido pericárdico, si hay líquido en el abdomen. Obviamente que es un paciente que tiene muchas posibilidades de ser quirúrgico, que va a terminar en el pabellón. Y bueno, en ese sentido, la ecografía puede ayudarnos a ver qué es, si entrar por tórax o abdomen. Y las placas, si el paciente no pudiera llegar a pasar en ningún momento, que parece que no puede ser el caso por tomografía, una placa de tórax y de abdomen, de pronto tomada ahí mismo en la sala de emergencia, nos podría dar alguna información. Pero eso serían en principio las primeras medidas. Y bueno, coincido también con lo que decía Martín Ábalos de iniciar la infusión de ácido tranexámico y el protocolo de transfusión masiva o de transfusión sanguínea que haya disponible en el lugar. La otra cosa que quería preguntarles es ¿qué distancia tienen de la sala de recepción del traumatizado a quirófano y si ahí en la sala de recepción disponen de cajas como para, si eventualmente este paciente presentara una parada cardíaca, hacer una toracotomía de reanimación? Bueno, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, de shock trauma a quirófano, el shock trauma está en el ingreso, en el primer piso, y el sala de operación está en un segundo nivel, o sea, exactamente encima del shock trauma, ¿no? Demoraría, ¿cuánto? 5 minutos en llegar. Caja hemorrágica, sí, contamos con un protocolo de caja de sangre, de emergencia. Perfecto. Gracias, Julio. Nico. Sí, coincido con todos. Está muy bueno el caso. Yo creo que el paciente se está por morir y no sé si, más de un IFAS, no sé si nos da el tiempo para hacer la radiografía. Yo antes que radiografía le pondría un dedo de cada lado en los tórax y después cambiarlos por tubo de repente. El paciente hay que intubarlo y operarlo, no nos da para más nada. Julio habló de en el cuello heridas superficiales. ¿Cómo te das cuenta que eran superficiales las heridas?
Y lo que nos mostrás del esquema de las heridas, 4 del lado derecho y 3 del lado izquierdo, es un esquema, digo, pero la distribución de las heridas era más o menos como en el esquema, eran juntas. Sí, eran juntas. Yo estuve el día que llegó el Eran paciente, como, fue un paciente que yo lo recibí. perdón, ¿eran laterales, eran como axilares las heridas, entre la línea axilar anterior y la posterior, por ejemplo? Línea media anterior, o sea, línea media anterior, pero hacia abajo. O sea, en mi tórax inferior, línea media. Pero y a la altura de la... Perdón, anterior. Julio, ¿y a la altura de las costillas por debajo de la mamila? No, mucho más abajo. O sea, Más claro, abajo. casi, claro, mucho más abajo. Eran heridas, claro, eran tórax Claro. abdominales. Y lo otro que me llama la atención es el hematocrito y la hemoglobina tan baja que tenía a 23 minutos del accidente. Gracias. Gracias, Nico. Doctor Ariel Ayala. Buen día. No soy doctor, soy enfermero. Pensando en lo que todos dijeron, que estoy de acuerdo con todos, y de parte de enfermería yo creo que sin que el médico nos diga, ya tendríamos nosotros que tener 2 días todo el equipo de intubación pronto y por lo menos 2 drenajes de tórax. Y por lo que dijo ahora el doctor de las balas, o sea, las balas van hacia abajo. Ahí ya me daría que tengo lesión abdominal también, ¿no? Aparte de la pulmonar. Exacto, sí. Bien, gracias, Ariel. Johan. ¿Qué tal? Bien. Bueno, felicito a Julio por la presentación del caso, el inicio muy interesante. Algunas precisiones con respecto al trauma shock. El trauma shock es un área, está colindante con el área de cirugía, de emergencia, y en el trauma shock existen obviamente médicos emergencistas. Hay un asunto en cuanto al tiempo, de repente, en que al final menciona llamado al cirujano. Y los emergencistas en trauma shock manejan, de repente, algunas conductas en el cual, por ejemplo, específicamente en el paciente, hacen que haya una demora en que el cirujano ingresa a trauma shock para poder ver al paciente y obviamente indicar o de repente agregar algunas cosas más frente a este caso de trauma. Entonces ahí hay digamos, un cierto tiempo en el cual el paciente, por ejemplo, de repente vamos a ver después, a medida que pasan las siguientes diapositivas, las medidas que estamos proponiendo se van dando casi rápidamente en el tiempo, pero después de que el cirujano aborda al paciente en trauma shock. La distancia de trauma shock a la sala de operaciones obviamente está en un segundo piso y esto es a través de un ascensor, y eso nos puede llevar un poquito más de 7 minutos, quizás unos 10 minutos, hasta 10, hasta 15 minutos podría ser, dependiendo también, ¿no? Entonces, ahí, y el IFAS que lo tenemos justamente, sí, está en el área de trauma shock, y nosotros los cirujanos tomamos siempre este equipo cada vez que tenemos a un paciente muy grave o de repente con sospecha de gravedad. Así que eso sí lo tenemos muy en cuenta allí. Esas precisiones, básicamente. Muchas gracias, doctor. Yo quería hacer antes, perdón, una consulta para los que hablaron, a Guillermo, a Nico, a Pablo. Me quedan dudas y quiero preguntar, con el tema de la intubación, el paciente tiene un Glasgow de 14, ¿no? No tiene signos duros, no tiene estridor, no tiene desviación, tiene una vía aérea permeable. Digo, pregunto, ¿cuál sería la indicación de la intubación en este caso? ¿Por proteger la vía aérea como profiláctico? Porque si drenamos los tórax, puede llegar a mejorar la hemodinamia. Activamos el plan de transfusión masiva. No sé, quería preguntar eso, porque fueron muy categóricos con el tema de la intubación y me quedó la duda porque no había elementos, si bien hay hematomas, no hay elementos en lo funcional, en lo fisiológico, que hablen de eso. Pablo, a ver si me contestás. Gracias. Pablo Caviglia. Pablo, está muteado. Levantó la mano, pero no me da. O bueno, Daniel, que Pablo no lo escuchamos. Sí, con respecto a por qué la protección, el paciente está en shock, está con shock hemorrágico, tiene un índice de shock de 3,1, si no me acuerdo, y una presión arterial de 50.
Sí. A pesar del Glasgow, el estado de shock del paciente es una indicación que es de protección de vía aérea por el estado hemodinámico, no por el estado de la vía aérea superior. Esa sería la indicación. Y me olvidé decir, ¿no? El paciente está con 5 de presión. Yo no sé si ya en el showroom le haría la toracotomía, que ya más o menos habló algo Guille, ¿no? Por la presión que tiene, clampear la aorta, porque yo no sé dónde está sangrando, no sé si en abdomen o en tórax. No sé si lo abriría, le haría una toracotomía anterolateral izquierda, le clamparía la aorta, pararía si el sangrado es abdominal, me fijaría cómo está el tórax, si la sangre también viene de ahí, si no hay lesión cardíaca, si no hay lesión pulmonar, porque en cualquier momento se para con esa presión, ¿no? Claro. Perdón que te pregunte, ahora te hago otra pregunta, Daniel. Ahora les doy la palabra. Que no Vos sea decís que, vos decís que por el shock, pero el hombre tiene un Glasgow, yo te conté, tiene un Glasgow de 14, usted está hablando. Por el shock tendría indicación de intubar, pero si vos lo intubás, no puedes empeorar la situación en el paciente, no te puede parar. Eso es lo que a mí me genera miedo. Yo te Pablo. entendí. Sí. Esa era la pregunta. Te la hago a vos y a todos los que levantaron la mano, a Pablo, a Guillermo y a Nico. Dale, espero. Dale, Pablo, habla, ahora te toca, dale. Dale. Bueno, sí, más allá de que tenga, que seguramente la indicación es de toracotomía de reanimación, el tema es, ¿qué es un hematoma superficial por una herida penetrante de bala en cuello? Claro. Es el inicio es el estado actual, pero que potencialmente esto se va a obstruir. ¿Dónde está la bala? Es una herida penetrante en el cuello que generó un hematoma. Esto es algo dinámico. Entonces tenemos que adelantarnos. No hay signos duros, no hay estridor, pero en un minuto hay, y en un minuto capaz que no podemos intubar al paciente y nos quedamos sin el paciente. Por eso lo prioritario, y así lo vi yo. No sé qué opinan ustedes. No, está bien. Y acá, perdón, Martín Ábalos pone muy bien que etomidato y ketamina. Gracias, Martín, por el aporte en el chat, que fue uno de los que también planteó la intubación. Y propofol y midazolam no darlo por el riesgo es. Bien, gracias. Guillermo y Nico. Guillermo. Sí, bueno, son situaciones difíciles donde puede haber más de una lesión o un mecanismo fisiopatológico que esté amenazando al paciente. Por ejemplo, puede tener una obstrucción inminente de la vía aérea por un hematoma expansivo, entonces uno tiene que asegurar la vía aérea, pero sabe que esas medidas de ventilación positiva y las drogas que uno use, depende de qué droga tenga, puede exacerbar a su vez el shock que el paciente puede tenerlo por una lesión asociada sangrante. Son pacientes realmente muy complejos. Pero bueno, como uno eso no lo puede modificar, lo que tiene que estar es preparado para cualquier contingencia. Entonces, si uno intuba a un paciente de estos que decide intubarlo porque piensa que la vía aérea está amenazada, tiene que estar preparado para un derrumbe, un colapso cardiovascular y que quizá haga falta una toracotomía de reanimación. Por eso la importancia, ¿no?, en los lugares como el que está mostrando Julio, que reciben trauma con frecuencia, trauma grave, que esos lugares estén preparados siempre con una caja de toracotomía, que es una eventualidad que puede ocurrir. Uno no es que quiera hacer la toracotomía de entrada, generalmente comienza con la intubación, con el avenamiento pleural bilateral, la expansión con fluidos, y va viendo al mismo tiempo que hace la ecografía qué pasa con el paciente. Un dato que nosotros le damos mucha importancia es en la ecografía la contractilidad cardíaca. Cuando uno toma esas medidas iniciales de la A, la B, la C, va viendo también en la ecografía si el corazón de pronto tiene un latido enérgico, una buena contractilidad, o si de pronto se está quedando desfalleciente, lo cual, bueno, son datos que uno va tomando en cuenta para decidir si va a ser una toracotomía de reanimación o no. Por supuesto que un detalle muy importante es dónde está el quirófano. Como está contando Julio, tiene la misma cuestión que nosotros de un quirófano que está en otra planta, vía ascensor, y eso es bastante azaroso con el tema de los tiempos. Yo creo que, como un comentario agregado, siempre que se organiza un centro de emergencia, la sala de recepción del traumatizado, el tomógrafo y el quirófano realmente tendrían que estar en la misma planta, ¿no? Eso sería realmente lo ideal. Bien, Guillermo, una pregunta, perdón, no pregunto más. Si lo que dijeron acá en el chat es muy importante, no tenés etomidato, porque a veces pasa, no tenés ketamina, tenés propofol o midazolam, ¿lo intubás igual o estando con un Glasgow de 14 con riesgo ese de que se te... Está muteado. Sí. Uno tiene que elegir qué sería lo menos grave para el paciente, y bueno, si no tiene las drogas ideales, sí, igualmente le da prioridad al manejo de la vía aérea, de que no aumente una hipoxia o se desencadene una hipoxia bruscamente, y bueno, uno utiliza las drogas que tiene y estando al tanto de lo que puede pasar, ¿no?, conociendo los efectos de las drogas que uno tiene. Perfecto.
Gracias, Guillermo. Nico. Nosotros, si recibimos a este paciente en el shock room, entre la locura que lo recibimos y la locura que llegamos a pabellón, tenemos por lo menos, no sé si 10 minutos, y en esos 10 minutos de repente se muera el paciente, pero nosotros no podemos hacerle la toracotomía en emergencia. Yo creo que no le intubaría a este paciente en la emergencia por lo que dijo Guillermo recién, que se me va a pique y se me muere el paciente. Claro. Entonces yo le pondría un dedo de cada lado y saldría corriendo para pabellón, ahí lo entubaría y lo primero que haría era la toracotomía izquierda para el clampeo aórtico y ver el pericardio, a ver si tiene taponamiento o no. Gracias, Nico. Bien. Buenísimo dato. Bien, Julio, continúa a ver cómo siguió. ¿Qué medida de soporte bien, hace shock trauma? Hace la colocación, lo intuba al paciente, por justamente ellos lo que refieren es lo intuban por el edema, que quizás hubiera sido más dificultoso después. Hacen la colocación de CBC, Sonofol, invaden, y solicitan una ecografía abdominal que no se efectivizó. Y le hacen solamente le ponen solución salina, 2 frascos a chorro, y llaman al cirujano de guardia. Bien. Conductas tomadas por cirugía, que fuimos, ya el paciente se encontraba entubado, se propone un drenaje pleural bilateral. Hasta ese momento el abdomen al examen físico estaba blando, depresible, no había dolor. O sea, había dolor, pero leve en zona de epigastrio, no, había un poco de reacción peritoneal. Ya, se le hace, bueno, sigue con el cloruro a chorro y se le agrega poligelina endovenosa. Se le hace un ecofaz, donde se evidencia sangrado en el espacio de Morrison y sangrado en el espacio esplenorenal, cuantificado aproximadamente 500 cc. ¿Ya? Y eso ya hizo que inmediatamente el paciente estaba con una presión 90-50, 160 de frecuencia cardíaca, saturación 90. Bueno, con el pH de 7.3, menos 7.3 y de lactato de 5.4, ¿no? Y un PAFI de 491. Se hace la activación de la caja hemorrágica masiva y se transfunden 3 paquetes globulares inmediatos y se lleva a sala de operaciones del paciente. No se decide ese drenaje pleural que requería en ese momento, en realidad para ahorrar tiempo, porque ya se había perdido mucho tiempo al paciente en que lo han intubado y todo, y decidimos hacerlo en sala de operaciones inmediatamente. Perfecto. Ya. ¿Qué cosa? Ingresamos aproximadamente la cirugía 10:35, que fue lo que demoró el paciente hasta todo, ¿no? Ya operándolo. En el reporte operatorio, ¿qué cosa encontramos? Hallazgos operatorios. Se realizó un drenaje pleural bilateral en transop, aproximadamente 460 en total. Se encontró hemoperitoneo aproximadamente 4 litros, múltiples perforaciones en diafragma en derecho e izquierdo. En derecho hubo 4 y en izquierdo hubo 3, respectivamente. Aproximadamente eran de 2 por 2 cada uno. 2 perforaciones gástricas en cara anterior y posterior a nivel del antro. En curvatura mayor de aproximadamente 2 por 1 centímetro y 2 por 2 centímetros. Y una perforación tangencial en curvatura mayor de 1 por 1. Una perforación intestinal a 10 centímetros en rango de 3, que fue una lesión mayor del 70%. Perforación a nivel de cara anterior de vesícula, el cual perfora el hígado a nivel del segmento 4, 2 por 2, una lesión en espejo. Perforación de primera porción de duodeno en espejo de aproximadamente 2 por 1 y 2 por 2, cara anterior y posterior con promedio de 30% de diámetro. Encontramos una laceración hepática de aproximadamente 5 por 2 centímetros y 3 centímetros de profundidad a nivel del segmento 1 y 3 con sangrado activo, que no paraba. Laceración esplénica de 3 por 4 y más de 4 centímetros de profundidad a nivel del polo inferior con sangrado activo, pero masivo prácticamente, porque no paraba con nada. Las asas delgadas con edema aproximadamente de 3 metros, estaban edematizadas las asas, y notan llegar a necesitar hasta 7 paquetes de transfusión intrasop. Bueno, acá unas imágenes de la laceración que se encuentra en el lado del hígado, de 5 por 2, en segmento 3 de profundidad con sangrado activo, en la vesícula, donde se encontró la lesión. Y bueno, tuvimos que hacer una esplenectomía total, ¿no?
por el lado del páncreas. Bien, a ver, espera, que... Ya, acá más o menos es un esquema que quiero mostrar, más o menos cómo han sido los impactos de la bala y cómo han sido las lesiones, ¿no? Y en los trayectos sobre todo, ¿no? Como podemos ver en la imagen, en un lado en el vaso, en el hígado, en el estómago, cómo han sido los trayectos, ¿no? Han sido trayectos múltiples, dañando prácticamente siete órganos. Julio, dijiste 400 en cada drenaje de tórax. ¿O? No, había en el lado izquierdo era 300 y en el lado derecho era 100. O sea, 400 en total. Bien. ¿Querés parar acá, Julio, a que levantaron la mano? Querían preguntar algo, Nico o Pablo. Y Guillermo. Sí, Pablo, me parecería interesante en este punto, antes de ver las lesiones, es qué hubiéramos hecho en las condiciones del hospital de ellos, ¿no? Yo creo que la diferencia hubiera sido, en mi caso, ponerle un drenaje pleural de cada lado antes de llegar al pabellón, pero sin intubación en pabellón, pero ¿cómo le entro? El IFAS le dio sangre en el abdomen, el pericardio no tenía nada y las pleuras. ¿Se hizo extendido al tórax el IFAS o solo en el abdomen? Se hizo, no se hizo extendido, solamente se hizo en el abdomen. Se hizo pericardio, donde no se evidenciaba el sangrado en pericardio, pero se confundía un poco porque sí había sangrado en el espacio Morrison y en el espleno renal. Se veía gran cantidad, pero cuantificando eran como 500. Inclusive en ese momento llegó el ecografista del hospital y justo cuando estaba que le hacía el ecofaz. Y él también refirió lo mismo, 500, pero por la descompensación del paciente, por la presión, como estaba todo lo que teníamos en ese momento, decidimos llevarlo inmediatamente a sala de operaciones. Claro. Bien, sí, la duda ahí es, digo, si yo le pongo un tubo de tórax de cada lado y me vienen 400 nomás, capaz que entro el abdomen, pero capaz que entro igual al tórax izquierdo para el clampeo aórtico y para ver el pericardio de todos modos. Pero bueno, las lesiones abdominales, en principio, no sé si vamos a comentar qué haríamos o... Sí, estaría bueno eso, comentar. No sé, Julio, por eso. En las lesiones abdominales, lo primero que abordamos en el acto quirúrgico, o sea, hicimos una laparotomía exploratoria total. Ya, lo primero que encontramos fue el vaso, que había un sangrado masivo, pues, empaquetamos. Vimos el diafragma, que había cuatro perforaciones en el lado izquierdo, el cual rafiamos, porque ahí sangraba bastante. Y ahí, cuando terminamos de rafiar, vimos que había perforación también en el estómago, el cual también empezamos a rafiar. Y ya comenzamos a explorar, porque comenzamos a aspirar, y ya como sacamos los coágulos, porque encontramos aproximadamente 3 litros de sangrado, y el cual ya evidenciamos que había bilis. Entonces ahí nos dimos cuenta que la vesícula también había sido dañada. Entonces hicimos una colistectomía en un momento, sacamos, y nos dimos cuenta que también había una laceración en el hígado, el cual también estaba sangrando. Empaquetamos y encontramos ahí el yeyuno, que también había una perforación en el lado del yeyuno. Entonces Julio, ahí, sí, dígame. Disculpa, no, porque levantó la mano, Guillermo puso algo en el chat, que Guillermo Barilaro, y puso algo importante, mientras que explicabas todas las rafias, el tema del control del daño, la cirugía de control del daño. No sé, Guillermo, a ver qué querés extenderte con eso, porque eso es un dato importante. Perdón, gracias. Perdón, Julio, la interrupción. Volviendo un poquito para atrás, al principio, coincidiendo con Nicolás, me preocupaba un poco que el paciente estuviese con una intubación orotraqueal y no tuviese drenajes pleurales en la sala de emergencia y con ese traslado por el ascensor que pudiese desarrollar algún grado de neumotórax hipertensivo. Yo también coincido en colocarle los drenajes pleurales en la guardia, aunque eso signifique un poco más de tiempo, pero bueno, en aras de tratar de evitar justamente esa complicación, o se puede simplemente hacer las incisiones, la pleurostomía y colocar los dedos, ¿no?, como para salvar esa situación.
Y de paso, bueno, obviamente el tubo de tórax no solamente es terapéutico, sino que es diagnóstico, porque si de pronto viene una cantidad muy importante de sangre de un lado o del otro, eso también puede darnos información a la hora de tomar estas difíciles decisiones, que es en el paciente con heridas torácicas y abdominales, por dónde empezar a operar. Pero de pronto, bueno, con ese débito que ustedes tuvieron de 400 de cada lado y el líquido libre, uno empezaría por el abdomen. Y cuando uno empieza por el abdomen, ya sabe que teniendo un tubo de tórax de cada lado y una laparotomía mediana, una cifopubiana, uno ya está accediendo prácticamente a lo más importante, a lo cual lo único que nos faltaría agregarle sería a través de la incisión mediana una ventana pericárdica que uno puede hacer a través del diafragma. ¿Por qué? Porque el hecho de que el IFAS haya sido negativo para el saco pericárdico no significa que no haya una lesión cardíaca, puede tener una lesión cardíaca que se haya descomprimido hacia el tórax. Entonces, bueno, uno con dos tubos de tórax, una mediana y la ventana pericárdica del abdomen, tendría más o menos un panorama completo. Después, cuando uno entra al abdomen, por supuesto, se encuentra con una catástrofe como ustedes se encontraron, y en ese momento creo que colocar packings en todo lo que se pueda comprimir y apretar, y un ayudante que apriete la aorta contra la columna, por abajo del diafragma, intentaría reanimar un poco el paciente, darle un poco más de resto antes de seguir con las conductas. Y bueno, lo que preguntaba Pablo es que cuando uno se encuentra así con semejante carga, mucha carga de trauma, mucho por resolver, uno ya sabe que al margen de la fisiología del paciente que mejore un poco o empeore un poco, uno ya sabe que prácticamente está ya decidido el control de daño por la magnitud de tantas lesiones. Gracias. Gracias. Ahí lo que me he olvidado mencionar es que cuando el paciente ya lo suben a sala de operaciones, lo primero que hicimos fue el drenaje, ¿no? Le pusimos el tubo de tórax en ambos hemitórax. Y recién ahí empezamos la cirugía, la laparotomía. Bien. Perdón, Julio. Pablo Caviglia quería hacer un aporte. ¿Levantaste la mano, Pablo? No sé, ahí. Sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Casi lo mismo que estamos diciendo todos. A veces uno quiere interpretar por qué no se hacen las cosas en la emergencia. Y bueno, hay que vivir en los diferentes escenarios, en las diferentes emergencias, lugares. Y bueno, me estaba tratando de explicar por qué no se drenaron los tórax en la emergencia, haciendo un procedimiento que es tan rápido, no demora nada, o por lo menos hacer esas pleurostomías que Pilasi nos decía, poner un dedo y decomprimir cada hemitórax. Y bueno, acá me parece que lo que sucede, tratando de interpretar y trasladarme al lugar al hospital donde se está desarrollando este caso, es que de repente no sé qué experiencia hay, por ejemplo, en IFAST, y en determinar cuál es la situación de las pleuras y del pericardio. Y otra situación también es que a veces los cirujanos están esperando al paciente en el bloque y quedan los médicos de emergencia solos, reanimando al paciente y haciendo el traslado, y bueno, son quienes también deben de estar instruidos para la colocación de drenajes. En ese trayecto entre la emergencia y el bloque o pabellón, como dicen ustedes, es que puede morirse el paciente. Así que creo que todos coincidimos, los drenajes deben de ser realizados en forma rápida y en el lugar, es decir, en la emergencia. Bien, Daniel, vos levantaste la mano. Sí, Julio, yo te quería preguntar, no me quedó muy claro, en el tórax derecho, ¿cuánto drenaron? Creo que, si no me equivoco, 400 centímetros cúbicos. No, 400 es el total. En el lado derecho salió 100, en el lado izquierdo salió 300. Bien. ¿Y el abdomen tenía mucha sangre cuando hicieron la laparotomía? Aproximadamente 3 litros. 3 litros. Bien. Gracias, Julio. Bien. Nico, ¿vos levantaste la mano o la quedaste accidentalmente levantada? No, levanté la mano, pero hablar atrás de Guillermo no me favorece. No, de acuerdo con Pablo, lo de los tubos del tórax y todo con Guillermo, que hay que primero hacer el empaquetamiento, reponer al paciente y después seguir operando. Acá las lesiones que sangran, la contaminación, digamos, es para un segundo tiempo y es como para hacer un control del daño. Ahora podemos verlo en cada tipo de lesión. Pero primero hay que hacer la esplenectomía y hacer un packing del hígado y ver el retroperitoneo, a ver si nos suma alguna otra lesión que pueda sangrar. Y después recién me preocuparía de la contaminación. Y ahí el tratamiento, sin duda, en este paciente tenemos que hacer un control del daño. A veces el control del daño es hacer la reparación con sutura de las lesiones.
Gracias. Exacto. Gracias, Nico. Bueno, Julio, continúa, doctor. Bueno, ahí tengo las imágenes donde podemos ver la perforación esplénica, que no se pudo controlar. Al principio lo empaquetamos, no pudimos controlarla porque era una radiación grado 5, estaba estallada prácticamente. Entonces sí, decidimos en ese momento, ya habíamos empaquetado el hígado, habíamos empaquetado y ya estábamos, primero empaquetamos y comenzamos a rafiar el diafragma, ¿no? Lo que también salía bastante sangrado. Y decidimos hacerle craniotomía inmediata. Podemos ver también las perforaciones gástricas en la siguiente imagen, que está al lado derecho, donde también ahí comenzamos a hacer rafía porque había en espejos, era. Bien. Bueno, en el asa intestinal encontramos una perforación, bueno, es la misma perforación, las imágenes, que era mayor al 70%. Entonces, ahí lo que decidimos hacer es poner un clampaje y solamente cerrar, un control de daños, ¿no? Como para ya, Perfecto. para para nosotros de control de daños. Sí. Bien. Ya. ¿Qué hicieron? La vesícula, perdón. Perdón, hicieron los orificios, hicieron una rafia nomás, dijiste, del Sí, intestino. los ligamos, en realidad. Ligaron, O sea, perfecto. Sí, ligamos nada más. Ligamos y dejamos Perfecto. los cabos, los hilos anchos, largos, para poder que sea mucho más fácil entrar 24 o 48 horas, ¿no? Perfecto. Bueno, encontramos la vesícula, hicimos una colistectomía inmediata. Porque vimos bilis y eso nos llamó mucho la atención. Y ahí entramos por expertos epiploicos y vimos que había una lesión en espejo de duodeno, ¿no? De 2x2. Entonces ahí también rafiamos, porque se podía, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que era menor del 50%, o sea, pues estaba lacerado, ¿no? Perdón, Julio, Estamos en ese momento... Julio, sí, perdón que dígame. te interrumpa, disculpa. Nicolás pregunta, no sé, para ver tu opinión, que la vesícula le hubiera hecho una rafia y no la hubiera sacado, como para ahorrar tiempos. No sé qué opinión. Yo la sacaba, pero Bueno, está bien. decidimos sacarlo porque en realidad estaba bacinete y solamente lo ligamos, ¿no? O sea, no hubo mucha demora ahí. Está, perfecto. Sí. Bien. Ya. Guillermo levantó la mano, Julio, perdón que te interrumpo. Sí, gracias. Perdón, Julio, tantas interrupciones. Lo que pasa es que es un caso realmente muy rico para comentar y para que comenten todos y todos pongan sus aportes. Hace un rato Sebastián Fraga escribió en el chat una cosa que me parece muy importante y que es que cuando uno aborda a estos pacientes se encuentra con lesiones múltiples, mucho sangrado, shock. Realmente es importante tratar de hacer lo mínimo posible como para detener el sangrado, con packing, con presión. Muy importante el segundo ayudante que apriete la aorta contra la columna, y ahí es como que uno para la cirugía y darle tiempo al anestesista a que a veces necesita conseguir más accesos venosos, que empiece a pasar sangre, plasma, lo que tengamos a mano, como para que el paciente tenga un poco más de reserva para lo que sigue, ¿no? Eso, como un concepto general. Por supuesto que cada caso tiene algunas particularidades. Y después, con respecto al tema del control de daño, sí, uno trata de simplificar con suturas todo lo posible. Con la vesícula en general la suturamos porque a veces uno se encuentra con que el paciente ha tenido una colecititis antigua y tiene el películo medio difícil, y entonces, bueno, uno no quiere embrollarse con eso, aunque a veces puede ser fácil sacar la vesícula, pero generalmente la suturamos en la primera cirugía, ¿no? Por supuesto, después seguramente habrá que sacarla en la segunda. Y otro tema es con respecto al tema de las perforaciones intestinales. Quiero contarles algo muy breve. Cuando recién empezamos con el tema del control de daños intestinal, muchas veces por una cuestión de comodidad o porque nos parecían más rápido, colocamos ligaduras al lado de cada orificio. Una ligadura proximal y otra distal del orificio. Y lo que nos pasó con eso es que cuando volvíamos a reoperar al paciente nos encontramos con el campo contaminado. Es como que al dejar el orificio abierto, por más que estuviese ligado de forma proximal y distal, se contaminaba el campo y eso después aumentaba la incidencia de infección. Entonces uno intenta suturar todos los orificios, pero claro, si hay muchos orificios próximos entre sí, uno reseca ese sector y liga los dos cabos, ¿no? Esa sería la otra opción. Solamente eso con respecto al control de daños. Gracias, Guillermo. Julio, perdón que siga, estimado. Bueno, revisamos el páncreas, pensando porque por la vesícula había hígado, duodeno, estómago, entonces dijimos, puede ser que haya páncreas, ¿no? Buscamos y en ese momento no vimos que había una lesión en páncreas. En ese momento, en realidad estamos más
viendo si había mayores sangrados, mayores lesiones. Y bueno, hasta ese momento ya estaba controlado el sangrado, ya habíamos sacado el vaso y habíamos empaquetado hicimos electrofiguración y empaquetamiento en la zona hepática, ¿no? Ya. Bueno, la pregunta acá sería, ¿no? ¿Qué haría usted? Laparotomía exploratoria, rafia gástrica, exclusión pilórica con gastroenteroanastomosis, rafia intestinal, rafia hepática, diafragmática, esplenectomía. La otra es laparotomía exploratoria y rafia de todas las lesiones y drenaje, laparotomía exploratoria, rafia gástrica, intestinal y packing hepático, manejo conservador esplénico, rafia diafragmática, drenaje, laparotomía exploratoria, rafia gástrica, rafia duodenal, ligadura de cabos de intestino delgado, packing hepático o rafia diafragmática y esplenectomía. Le dejo al público. Bueno, ahí ya más o menos dijimos un poco todo, ¿no? Sí, un poco. Los conceptos de ser lo más rápido posible, de cerrar. No sé si quieren opinar de Guillermo o Nico, o Daniel, Pablo, de Fernando Machado, que entró ahora. Si es control del daño, es como resecar ese dato importante de Guillermo de no ligar solamente, sino resecar el sector comprometido. Bueno, el doctor Medrano levantó la mano y después Daniel. Johan. Verás, sí, para comentarte, un caso realmente interesantísimo, por eso tuvimos la oportunidad de presentarlo. De verdad que de estos casos no nos llega casi nunca, porque es muy rico en todos los temas de trauma. Debo confesar que es casi la primera vez que podemos enfrentar un caso como este. Sí, el control de daño pues es un tema que debemos manejarlo siempre. Más en estos casos todavía, hacer lo mínimo indispensable en el menor tiempo posible es el objetivo. Y aquí, por ejemplo, en el caso de la lesión vesicular, me comentaban que había habido una lesión transfixiante que obviamente comprometía la vesícula y también una vez que se hizo la colectomía en el lecho vesicular, en la zona hepática, pues había también una perforación de un tamaño o dimensión de 1x2 aproximadamente. Y aparte una gran lesión o laceración profunda a nivel del lóbulo izquierdo, en el cual también había un sangrado bastante activo, el cual tuvieron que, más allá de electrofugarlo, empaquetar y así tratar esta lesión. Y aparte también la lesión duodenal se hizo una maniobra de Kocher para poder ver exactamente la parte posterior del duodeno, y en eso, con todo el mar de sangre que podía existir en ese momento, quizás no se hizo una revisión completa del páncreas, motivo por el cual luego vamos a verlo en las siguientes diapositivas, pero hasta ahí ya sumaban siete tipos, digamos, estructuras anatómicas comprometidas, ¿no? Desde el diafragma, el vaso, el estómago, y por suerte podemos decir que el colon, al haber hecho la revisión, no estuvo comprometido. Eso también incluso una lesión colónica podría aumentar mucho más el grado de complicación en el paciente. Lo hemos visto en varios pacientes con trauma. Por suerte, en este caso, pues no estuvo comprometido el colon, ¿no? Eso fue una suerte, digamos. Después de todas las lesiones que tuvo, ¿no? Sí, eso quería comentar. Gracias, Johan. Daniel. Sí, muy bueno, Julio, el caso. La verdad es que muchísimas lesiones y hay que estar ahí, ¿no? En ese momento, con el paciente ahí, con todo el estrés para tomar las decisiones. Uno acá ya después a los días y viendo las imágenes puede tomar otro tipo de decisiones o decidir con la cabeza más fría, ¿no? Yo me optaría por la opción 5, pero siguiendo lo que dice Guille, ¿no? Hubiese ligado los cabos y lo hubiese cortado, porque también me pasó una vez de ligar cabos con orificios abiertos y que me salga líquido, y lo hubiese suturado la vesícula. De última, si me seguía perdiendo algo de bilis, le ponía un packing ahí, total, en 24, 48 horas seguramente el paciente volvía a quirófano. Y le añadiría a la opción 5 un BAC, ¿no? Un abdomen abierto con un sistema de aspiración, y sacarlo lo antes posible de quirófano. No sé cómo se habrá comportado el paciente durante la cirugía, si habrá tenido algún inotrópico o algún vasoactivo para tratar de mejorar la situación hemodinámica, pero lo sacaría inmediatamente del quirófano con un abdomen abierto, con un sistema aspirativo, packing por todos lados y ligaduras por todos lados.
Bien. Sí. Pablo, Sí, Nico. sí, lo que dijo Daniel, me preocupa el estado fisiológico del paciente en el transcurso de la cirugía para ver cómo definimos este paciente. Lo del cuello nos quedó pendiente, que no se habló más nada. El gasto de los drenajes de tórax también. Y que sí o sí hay que agregarle a la cuarta opción el tema de hacerle la ventana pericárdica. Julio, ¿le hicieron ventana pericárdica? No, por lo que pusieron acá, no le hicieron. No se llegó a hacer. No, ahí el cuello, revisamos y solamente era el edema. O sea, el paciente solamente estaba edematizada la zona y aparentemente la bala solamente había rozado porque no había mayor compromiso, no había otro tipo de lesión al momento de explorar. Solamente cerramos la herida, ¿no? Para verlo si posteriormente podíamos, ¿no? O sea, pero no había complicaciones en el momento de entubar, nada, ¿no? O sea, no había una deformidad que se viera tan evidente, solamente había un edema en esa zona. Perfecto. Bien. Julio, mira, levantó la mano de nuevo Johan y Daniel. Le damos la palabra después. Levantaron varios más, si te parece. Julio, el caso una pregunta. No sé si pudieron ver la zona 2, si había algo en retroperitoneo, sobre todo en zona 2, ¿no? Por las lesiones que tenía a nivel hepático y esplénico, si había algún hematoma o algo. Sí llegamos a revisar, había bastante, después de ver aspirado toda la zona hemática, ¿no? Que había en gran cantidad, y no llegamos a visualizar ningún hematoma. Bien. Gracias, Daniel. Johan. Gracias. Gracias. Sí, quería darle la palabra al doctor Amir Yarosh. Él es también cirujano de nuestro hospital de emergencia Ate Bitarte. También participó en la cirugía, creo que quería participar, justamente le cedo la palabra. Amir. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Amir. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, quería acotar de repente unos pequeños puntos. Ha sido una cirugía complicada, se ha tenido que hacer en el menor tiempo posible. Paciente con doble inotrópicos a tope, ¿no? Durante toda la cirugía, realmente no hizo paro. Hubieron muchas cosas que más adelante se le va a explicar desde que entró a emergencias, a shock trauma, posteriormente en qué momento nosotros podemos verlo o evaluar al paciente, ¿no? Es un paciente que ha tenido múltiples perforaciones, tanto en el intestino, duodeno, estómago, vaso, hígado. Los segmentos obviamente hepáticos estaban totalmente lesionados, el segmento 3, el segmento 5, ¿no? Ha sido una cirugía bastante en equipo. Nosotros hemos podido trabajar en equipo en la cirugía. Nosotros como cirujanos, también los residentes aportaron bastante, muchísimo, ¿no? Y hemos podido realizar esta cirugía. Ahora, justo ahorita el doctor Julio Ramos va a explicar sobre los procedimientos de la cirugía, ¿no? Y vamos a determinar también algunas preguntas que de repente quedan al aire, porque siempre va a haber en este caso, ¿no? Gracias, doctor. Julio, continúa. Ya, el procedimiento de la cirugía fue 90 minutos. Ya cuando comenzamos a ver, íbamos a hacer un control de daños, porque comenzamos a ver bastantes lesiones. Fue una leprotomía exploratoria, con un drenaje pleural bilateral, obteniendo un volúmetro sanguíneo de 100 en el derecho y 300 en el lado izquierdo simultáneo. Una incisión mediana sifopúbica, que se hizo, aspiración de secreción semática en 4 cuadrantes, 4 litros, era 3-4 litros aproximadamente. Garrafias múltiples perforaciones en diafragma derecho, izquierdo, puntos hemostáticos en X con bicril 1, clampaje de películo esplénico, más sección y ectomía del vaso, se hizo la esplenectomía, ya que no paraba el sangrado, o sea, era imposible tratar de conservarlo. Rafia cara anterior y posterior del estómago con bicril 3.0 en un plano. Ectomía de vesícula, una rafia hepática en el segmento 4 y electrofiguración. Hicimos ahí también empaquetamiento. A 10 centímetros entre fue la perforación yeyunal, que comprometió mayor del 70%. Se realiza la sección del segmento lesionado y se liga los cabos con hilos largos, ¿no? Como lo expliqué anterior. Maniobra de Kocher, que dice, y la visualización de la cara anterior y posterior del duodeno, evidenciándose perforación en espejo. Y se realiza rafia duodenal con bicril 3.0 en un solo plano.
control de hemostasia en el segmento 1 y 3 en la aceleración y colocación de packing 6 dressing que se deja en la zona hepática. El paciente dejamos drenajes y se deja una bolsa de Bogotá en el paciente. Julio, una cosa, levantó la mano el doctor Machado. Le damos la palabra. Y ¿qué querías? Hola, Fernando. Buen día, buenos días. Bueno, primero que nada saludarlos y disculparme que entré muy tarde a la sala. Un saludo para todos, bienvenidos los colegas de Perú, bienvenido Julio, Amir, Johan. Muy interesante el caso, llegué tarde, pero bueno, ya estoy cautivado acá. Realmente un caso impresionante. No, yo les quería hacer una pregunta, porque, claro, yo miro los volúmenes de sangre perdidos y es básicamente la volemia entera, ¿verdad? Estamos hablando de 3, 4 litros, es prácticamente el 80% de la volemia o 90% de la volemia de un ser humano, dependiendo del peso. ¿Cómo se manejó el tema de la reposición no sé si lo habían hablado antes, el tema de reposición con hemocomponentes, ¿verdad? No sé si ustedes manejan protocolos de transfusión masiva, cuánto llevaba de volumen de hemocomponentes pasados, si manejan el esquema 1-1-1 o sangre total. No sé, nos gustaría, Julio, que nos contara un poco ese factor, porque siempre los cirujanos estamos del otro lado, ¿verdad? Tratando de cerrar la canilla, pero también es bien importante lo que viene de reposición. No sé si, o capaz que es un tema que vas a desarrollar ahora en lo sucesivo. Nosotros contamos con un protocolo de caja hemorrágica, entonces cuando lo recibimos en shock trauma, lo primero que se hizo fue pedir que se active, y le pusieron 3 unidades. Intrasop ya le pusieron 7 unidades más. Al final fueron 10 unidades que se le puso al paciente. 10 unidades, ¿de qué hacen? ¿De 1-1-1 sangre total? Sangre total. Sangre total. 10 unidades de sangre total. Bien. Sí. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, doctor Sí. Julio. Pablo, sí. perdona. Sí. Pablo, perdona. Es que no nos contó bien los tubos de tórax al final de la cirugía, cuánto habían dado, si se quedaron tranquilos y cómo estaba el paciente. Bueno, yo me distraje, capaz. Después que se la colocación de los tubos de tórax, el paciente, bueno, ya no, o sea, el sangrado, cerramos el diafragma y el paciente se está respiratoriamente ventilando, estaba bien. O sea, ya se estabilizó, ¿no? O sea, mejoró la hemodinámica. Sí, me mejoró. Pero el paciente, bueno, como dijo el doctor Amir, ¿no? Siempre estuvo con inotrópicos a altas dosis y en sala de operaciones no hizo en ningún momento paro. También la sangre le reponían. Claro. Bien. Julio, Amir Barbosa, el doctor, levantó la mano. Amir. Hola. Sí. Bueno, para agregar, lo que pasa es que justo nosotros vemos este paciente ya en sala, pero tendríamos que también hacer un mea culpa dentro de cómo llegó el paciente y cómo llegó hacia nosotros. Bueno, para adelantar un poco, que eso lo van a determinar un poco más adelante, y me imagino que está en la interrogante de todos, el paciente es un paciente que llega, ¿no? Llega a una hora determinada, a 8:15 de la noche aproximadamente, a la unidad de shock trauma. Aparentemente, bueno, la unidad no está muy congeniada con cirugía a pesar de estar al lado de nosotros, está totalmente al lado, ¿no? Sin embargo, no hay muchas falencias de nuestro hospital que aún todavía se tiene que mejorar. Es un paciente que llega, que no, en este momento no se le pidió exámenes, no se le veía para derivar o transfundir hemocomponentes. Hasta que nosotros lo evaluamos, aproximadamente tuvieron que pasar 2 horas. 2 horas para que nosotros lo evaluemos. Y el paciente hasta ese momento no recibía ningún hemocomponente. Lo único que pasaba por las venas realmente era 2 frascos de cloruro. Más no una transfusión, más no algún hemocomponente. No tenía exámenes para nosotros poder evaluarlo al final. ¿Por qué? Me imagino de repente en la cabeza de muchos de la emergencia del shock trauma que no está manejada obviamente por nosotros, y hay un desliz en este tema porque tampoco no está manejado por emergencistas, ¿no? Sino que lamentablemente por médicos generales muchos, ¿no? Vieron al paciente que no era un paciente rescatable. Es por ello que no nos llaman al instante. Es más, ellos pensaron que el paciente iba a fallecer.
¿no? Sin embargo, por las lesiones que tenía, por la no respuesta que tenía el paciente, sin embargo nos hacen la evaluación en 2 horas y 20 minutos. No nos comentaron absolutamente nada. A veces, y eso es de repente pecar en exceso, porque normalmente nos llaman, no pasa a cualquier tipo de trauma, estamos al lado y nos pasan la voz inmediatamente, ¿no? Y lamentablemente en ese momento no hubo esta comunicación, no sabemos por qué pasó, es más, hubieron muchas cosas que están todavía quizás al oscuro y no descubierto, ¿no? Claro. Entonces, ya 2 horas y 15 minutos aproximadamente nosotros lo evaluamos, inmediatamente referimos que tenemos que subir a sala, ¿no? Y hubieron, bueno, malos entendidos con los médicos de ahí, al final tuvimos que pasar en componentes rapidísimo, ¿no? Y con la misma subir a sala de operaciones. En ese trajín creo que no pasó ni 10 minutos menos para poder subir a sala de operaciones y coordinar con la anestesiología, que estamos subiendo un paciente que no tiene ningún examen, ¿no? Y eso es lo que básicamente tendría que agregar, ¿no? A todo ello. Bien, muchas gracias, doctor. Guillermo levantó la mano y Fernando, antes que siga Julio. Guillermo. No, me sumo al comentario que estaba escribiendo Fernando justamente del chat, del tema de la activación del equipo de trauma. Siempre es difícil la comunicación, siempre es difícil coordinar entre distintas especialidades, pero bueno, una posibilidad es tener una normativa que puede estar pegada en la pared, que indique ante ciertos mecanismos de trauma o cierta condición fisiológica o cierto patrón anatómico, por ejemplo, heridas de programa de fuego múltiple, automáticamente la llamada al cirujano, lo cual es un mecanismo sencillo que puede servir para un poco lograr una coordinación más rápida con el resto de las especialidades, que no es fácil en ningún lado, no solamente en el caso de ustedes. Por eso muy buenos comentarios del doctor Barbosa, y el tema de la transfusión inmediata con hemoderivados también es difícil, es lo que uno quisiera, pero es muy, muy difícil, sobre todo en Latinoamérica, muchos lugares que no tenemos muchos recursos, que estén todos los preparados ya listos, rápidos para infundir, calientes, realmente es muy difícil de lograr eso, así que son todos obstáculos en los cuales hay que seguir trabajando. Bien. Un detalle que quiso decir, me hizo acordar a Machado, a Mir, cuando dijo que, porque eso por suerte en Uruguay, en el clínicas, ahora hay emergentólogos, y eso hay que decirlo porque es un gran esfuerzo que hubo de años atrás por parte del doctor Machado y otros profesores, para que haya, porque no es lo mismo un internista, un médico general que un emergentólogo. Inclusive se planteó la manera que ellos manejen, los emergentólogos son muy importantes, y en este caso es un ejemplo claro, que si hubiese habido emergentólogos, tal vez el cirujano hubiera llegado antes, se hubiera resuelto diferente, se hubiera actuado mejor. Digo, sin ánimo de críticas, obviamente, un tema de formación. Nico. Sí, claro, es duro esta noticia ahora después de haber pensado que nosotros habían recibido el paciente y lo condujeron rápidamente a pabellón, según lo que habíamos comentado más o menos todo, que el paciente estuvo en la emergencia 2 horas. Digo, ahí capaz que se explica la caída del hematocrito y de la hemoglobina en un paciente que ya estaba evolucionado y la cantidad de litros de sangre que tenía en el abdomen. Obviamente que era el vaso lo que le estaba sangrando y estamos operando un paciente que llegó gravísimo y lo operamos más grave todavía. Claro. Por un tema es increíble, pero estas cosas, evidentemente pasan. A nosotros en el Pasteur, los residentes de medicina volaban, llegaba el paciente y sabía que era un paciente quirúrgico, que había que cerrar la canilla, y ese era el objetivo número 1, y el único que puede cerrar la canilla es el cirujano. Lo otro es darlo por perdido al paciente, como parece que fue este paciente, pero claro, para darlo por perdido hay que darlo por perdido, no darlo por perdido y después tratar de recuperarlo. Sí, y eso ahí está el manejo de los médicos emergentólogos, que si hubiese sido ese tipo de médico con esa formación no lo daban por perdido probablemente. Bien, Julio, bueno, continúa Julio. Julio, se me trancó. Quedó sin... Me parece quedó frisado, sí, creo que quedó sin señal momentáneamente. 8:50
Yo trauma 9-16-15. No, ¿no se escucha? Sí, ahora sí, se había trancado, Julio. A ver, ¿Se anda me una. escucha? Ahora sí. Anda para atrás, una para atrás, que la flechita no se escuchó. Bueno. Julio, se nos fue Julio. Se cortó, se cortó. Qué pena. Una pregunta que le iba a hacer a Julio en este momento es si se había planteado en algún momento hacer una tomografía en esta fase 2 del control de daño, una tomografía de cuerpo entero, con contraste endovenoso para tener un inventario de las lesiones, el cuello, qué era lo que había dentro del hígado, si eso podía ser susceptible de embolización. Ojo que después hay que ver si todas esas conductas mini-invasivas se pueden tomar según los centros. Muchas veces, a veces sí, a veces no, se puede hacer una tomografía en la fase 2, como para que uno vaya a quirófano de pronto con un poco más de conocimiento, porque podría pasar que uno retire el packing del hígado, se reproduzca el sangrado, tener que volver a colocar el packing, lo cual significaría retroceder 2 casilleros, por así decirlo, con el paciente. Pero bueno, depende obviamente de cómo está el paciente, si está en condiciones de ir hasta el tomógrafo para hacerse una tomografía de cuerpo entero, en este momento, ¿no? Bien, gracias, Guillermo. Amir levantó la mano y sí, a ver si se reconectó. Sí, justo para agregar, lamentablemente nosotros no tenemos un tomógrafo a la mano. Tenemos uno, pero no funciona. Entonces no hemos podido, bueno, me imagino que tampoco por ello no hemos podido llevar al paciente a tomografía. Hay ciertas cositas de repente que faltan, que son mínimas en este caso ahora, pero es también es bueno saber que no contamos con ello, ¿no? Y el paciente, obviamente, un paciente de ese estado que cuando nosotros lo evaluamos está totalmente inestable, ¿no? Tenemos que llevarlo inmediatamente a sala de operaciones, ¿no? Perfecto. Gracias, Amir. No sé quién levantó la mano y que trauma 2022. No. Bien. Julio, ¿estás con nosotros? No te nos vayas, Julio. Me parece que está con problemas de internet. Parece una sesión de espiritismo. Julio, ¿estás ahí? Yo continúo. Si no, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Se me escuchan? Sí, perfecto. Hasta que entre el doctor Julio. Bueno, eso entonces, en la primera cirugía, como ya lo habíamos comentado, se hace una laparotomía exploratoria, ¿no? Una incisión sifopúbica. Adicionalmente, simultáneamente, como por eso le dije que ese ha sido un trabajo en equipo, ¿no? Nuestros residentes empezaron a hacer el drenaje torácico, nosotros empezamos a ver cada zona del retroperitoneo, todo ha sido por etapas, hemos ido evaluando todo por etapas, ¿no? Veíamos que había aproximadamente 4 litros de sangre, entre coágulos, sangre, bastante, entre 3,5 a 4 realmente, ¿no? Empezamos a ubicar las lesiones del vaso, en el polio inferior tenía una perforación grande, ¿no? Que realmente teníamos que sacar ese vaso. Posteriormente veíamos el hígado, el segmento 3 estaba abierto como si fuera un libro, el segmento 3 estaba partido como si fuera un libro. Adicionalmente, en el segmento 5, justo estaba en el fondo vesicular, veíamos que la vesícula estaba perforada y el mismo proyectil de arma de fuego se iba hacia atrás, ¿no? O sea, el segmento 5 dejando obviamente un orificio grande, ¿no? Sacamos inmediatamente la vesícula, sacamos el vaso, rafiamos el hígado, buscamos las lesiones diafragmáticas, que son, bueno, en este caso son tóraco-abdominales las lesiones. Entonces veíamos que en el lado izquierdo habían cuatro orificios de proyectil de arma de fuego, en el lado derecho habían 3, empezamos con la rafía de cada uno, veíamos que obviamente el diafragma no se terminaba de expander totalmente, y veíamos que obviamente la zona que ya habíamos sacado el vaso para poder totalmente visualizar el diafragma, empezamos a poner los puntos y veíamos que ya empezaba un poco a inspirar mejor el paciente, ¿no? Empezaba a ventilar mejor, ya paramos los caños, no todo el sangrado que tenía, empezamos nuevamente a ver que el paciente ya empezaba digamos, a bombear mejor, veíamos que ya se le iba bajando los inotrópicos en sala. Buena suerte también tuvo el paciente que no hizo paro, ¿no? Se controló bastante bien, tanto por anestesiología, por nosotros,
Y luego empezamos a ver las revisiones sistemáticas por órganos, rápida, ¿no? Vimos vimos primero el estómago tenía lesiones en la cara anterior, en la cara posterior, lesiones tangenciales en la curvatura mayor, a nivel también en el antro, ¿no? Que eran lesiones en espejo que se rafiaron, ¿no? Posteriormente veíamos la primera porción del duodeno, también tenía sus lesiones en espejo, luego a 10 centímetros el ángulo de Treitz tenía una lesión en yeyuno, ¿no? Que realmente en la cara anterior que tenemos la fotografía se ve el orificio, pero en la cara posterior era como si se hubiese terminado de abrir el proyectil de arma de fuego, se habría abierto porque tenía un gran orificio posterior, ¿no? Posteriormente hablamos... Pero, Amir, ¿tú nos estás contando la primera operación o la reintervención? No, es la primera cirugía. La que ya vimos. Exacto, para terminar de ver, ¿no? Evaluamos el colon, no tenía ninguna lesión en el colon, ¿no? Fuimos a la zona de retroperitoneo 1, 2, 3 evaluando, no había lesiones, no había hematomas, ¿no? Entonces terminamos de rafiar lo que teníamos que rafiar. En el intestino agarramos y a 10 centímetros de ángulo de Treitz resecamos esa zona y ligamos, ¿no? Como cualquier cosa que hemos tenido a lo máximo que hemos tenido de tiempo para poder hacer, ha sido 1 hora y media, desde que nosotros empezamos ya a subir al paciente. Tuvimos que ser bastante rápidos por el tema de que el paciente todavía seguía inestable, el paciente mejoraba muy de a poco, a pesar de que era un paciente muy joven, y teníamos que avanzar, teníamos que seguir avanzando con el paciente, y al final, ya cuando veíamos todas estas lesiones, ya hicimos las maniobras que teníamos que hacer, justo terminamos de ligar y dejamos una bolsa de laparostomía, ¿no? Y ahí ya justo entramos ya a la segunda, al segundo reingreso, que fue justo antes de las 48 horas, ¿no? Entonces, Perdón, Pablo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, dale, Daniel. Perdón, Amir, que había levantado la mano Daniel. Amir o Julio, le quería preguntar, según la gasometría veo la PAS y está bastante bien, un buen exceso de base y de lactato. No sé si tenían coagulograma, cómo estaba el coagulograma durante la estadía ahí en la unidad de terapia intensiva, y si estaba con inotrópico el paciente, y si tenía qué tipo de inotrópico o vasoactivo tenía durante la estancia en la terapia intensiva. No hay coagulograma. Sin embargo, a las 48 horas en UCI, ¿no? Nosotros veíamos que el paciente ya había disminuido, tenía doble inotrópico, tenía dobutamina y noradrenalina. Cuando nosotros ingresamos, a las 48 horas ya tenía solamente noradrenalina y estaba a 2 ml hora, ¿no? Que había disminuido muchísimo, se había controlado bastante bien con todas las maniobras que habíamos realizado. Bien. Gracias. Bueno, volvió Julio, Amir. Julio, bienvenido de nuevo. ¿Estás ahí? Estás muteado. Gracias, Amir. Estás muteado. Julio, no te escuchamos. Abrí el micrófono. Estás muteado, Julio. Abrí el micrófono, no te escuchamos. Ahí. Ya, ahora sí me escuchan, ¿no? Perfecto. Ya. Yo sí he estado, bueno, escuché que Amir ya había más o menos explicado, creo que ya el término de la primera cirugía, ¿no? Que el paciente va con inotrópico, está con dobutamina, noradrenalina, ¿no? Las dosis ya comenzaron a bajar, y en 48 horas de la primera cirugía se reingresa a sala de operaciones, ¿no? Para el intestino poder sacarlo, una ostomía, y en este caso, como era yeyuno, hacer una ostomía de alimentación y revisar, pues, ¿no? Más que todo qué cosa había. Y ahí encontramos en el reingreso secreción biliopancreática en 4 cuadrantes, aproximadamente 400 mililitros, perforación inadvertida de estómago en la curvatura menor, en cara posterior de 0.5 a 0.3, y una desegración a nivel de cara de cuerpo de páncreas de aproximadamente 3 por 2 centímetros. Bueno, se retira el packing hepático y que habíamos dejado, los dressing, y se evidencia que no hay sangrado activo, ¿no? Bien. Mirá, los 4 cuadrantes, perforación advertida de estómago y laceración. Bueno, ¿y qué? Más o menos, acá es un esquema, un dibujo de más o menos dónde eran las lesiones pancreáticas, y
los drenajes que se dejaron, ¿no? De repente el doctor Amir podría acá ampliar un poquito más, ¿no? En de la segunda cirugía. Guillermo, antes, perdona, Julio, Guillermo, que levantaste la mano. Sí, perdón por tantas interrupciones, pero realmente el caso es espectacular, por eso, bueno, hemos estado comentando tanto. No, bueno, el tema de las lesiones pancreáticas en un control de daño es un tema muy controvertido. Uno siempre de la cirugía, cuando revisa todo, en la primera cirugía me refiero, se fija en el páncreas, como ustedes muy bien lo hicieron, y a veces uno se encuentra con una lesión periférica que está en un borde del páncreas y uno se queda tranquilo porque dice, no, bueno, esto seguro que no lesionó el Wilson, esto seguro que no va a ser un foco de contaminación que lo puede complicar al paciente en las horas que va a tener en terapia en la fase 2, pero a veces uno se encuentra con una lesión en el centro del cuerpo, de la cola del páncreas, o de la cabeza a veces, y uno sabe que hay la posibilidad de que esté lesionado el Wilson es muy alta, y uno dice, bueno, esto es como si dejáramos un agujero abierto en el intestino, algo que lo puede complicar al paciente. Y la verdad que uno no tiene tampoco una experiencia con una cantidad muy grande de casos, porque estos son casos que no son tan frecuentes, pero siempre que tuvimos una lesión del páncreas y la quisimos manejar con un packing, solamente no nos fue bien. O sea, después nos encontramos con una gran contaminaciones inclusive más importantes que las que está mostrando ahora Julio, y entonces después nos tornamos un poco más agresivos, y cuando en la primera cirugía veíamos, si la veíamos, no, por supuesto, una lesión pancreática, hacíamos la resección a la izquierda de la lesión. Pero bueno, eso depende también mucho de la condición del paciente. El grupo de Cali ha preconizado como un control de daño hacer la sutura de la lesión pancreática cuando uno se encuentra con este tipo de lesiones en un control de daño, en un intento de acortar los tiempos operatorios, pero lograr un grado de control de la lesión. Eso es una posibilidad. Y la otra opción que ha sido preconizada, pero por otros grupos de Estados Unidos, es hacer una ligadura. Si uno tiene un gran agujero en el páncreas, que uno dice, che, el páncreas está lesionado seguro, esto lo puede complicar al paciente en el postoperatorio en la fase 2, es hacer una ligadura, de 2 ligaduras del páncreas, una a cada lado del orificio, como si fuese en la parte intestinal, como un intento de controlar esa contaminación pancreática, y obviamente después en la segunda cirugía va a requerir una resección a la izquierda de esas ligaduras. Esto como, bueno, un comentario relacionado con lo difícil que es este manejo controvertido de si hacer más o hacer menos con el páncreas en un control de daño. Gracias, Guillermo. No sé, Fernando levantó la mano, no sé si Amir quería decir algo. Le damos la palabra a Fernando, ¿te parece, Amir? Y después... Sí, doctor, sí, está bien. Fernando. Gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Guillermo. La cirugía, esta segunda cirugía, ¿verdad? La de 48 horas después, es una cirugía bien importante, ¿verdad? Es una cirugía bien importante porque uno tiene que llevar varios objetivos en mente de cosas que pudieron haber sucedido y que ahora tenemos que resolver, de cosas que dejamos en esa cirugía de control de daños a conciencia sin resolver, y de cosas que nosotros ahora tenemos que encaminar para la evolución del enfermo. De ellas van, obviamente acá hay un cierre abdominal temporario y vamos a tener que reconsiderar cuál va a ser la conducta final cuando terminemos con la relaparotomía. Pero una de las tareas de esta cirugía, de esta primera cirugía de reintervención, a veces no es la única, pero tal vez sea una de las, en esta primera cirugía es justamente la búsqueda, como ustedes hicieron, de lesiones inadvertidas. Porque estas son posibles, estas son factibles en el marco de la cirugía del control de daño. Y entonces yo creo que uno no tendría que condenarse por decir, mirá, nos comimos una herida gástrica, no, porque justamente una herida chiquita seguramente no influyó demasiado en la evolución inicial de estas primeras 48 horas del enfermo. Yo no creo que haya tenido un impacto peyorativo muy grande. Pero esta sí, como ustedes lo están haciendo, esta cirugía, primera cirugía de reintervención, es la cirugía de búsqueda sistemática de posibles lesiones inadvertidas. Y ustedes la encontraron la herida gástrica, bueno, eso creo que se resuelve con una rafia. Y como decía Guillermo, acá viene todo el gran tema, qué hacer con las heridas pancreáticas, ¿verdad? Si resección de la cola, si un paso que también el grupo de Cali ha preconizado es la sutura, una sutura trabada todo alrededor del orificio, que es un poco que está en el medio entre la sutura de los dos lados o la resección, ¿verdad? Una sutura toda trabada alrededor del orificio por donde transfisia la bala, y por supuesto yo le dejaría un enorme drenaje enfrentado a eso, tratando de fistulizar lo que pueda tener de fuga pancreática. Entonces yo les decía que a mí me parece que esta primera cirugía de reintervención es momento de búsqueda de lesiones inadvertidas, momento de retiro de packings y evaluación de eventuales resangrados y vías de hemostasis ya definitiva, y momento de una cosa que creo que es de tremenda importancia en el enfermo traumatizado y que uno a veces
puede llegar a subestimar en el fragor de esta lucha por controlar sangrados y contaminación, que es resolver el tema nutricional del enfermo. Estos enfermos se ha visto que tienen un impacto bien importante desde el punto de vista de enfermos hipercatabólicos. El más extremo es el gran quemado, por supuesto, pero el politraumatizado grave y este con trauma penetrante, como dice Guillermo, con una gran carga de trauma, me encanta esa frase de Guillermo, realmente son enfermos hipercatabólicos en los cuales en esta cirugía tenemos que tratar de resolver el tema nutricional, idealmente por vía enteral. Entonces, si es factible, en la progresión de una sonda nasoyeyunal, porque no se han hecho resecciones intestinales, asas diverticulares y cosas que lo impidan, ya colocar una sonda nasoyeyunal para una nutrición enteral creo que sería bien importante. Le dejaría además una sonda nasogástrica para aspirar ese estómago que está lesionado. Y después, bueno, definir qué hacemos con el cierre abdominal temporario, si sigue con el abdomen abierto y contenido, o si ya procedemos a un cierre abdominal definitivo. Sabemos que cuanto más temprano logremos el cierre abdominal, mayores son las tasas de cierre definitivo, pero bueno, eso habrá que ver si las condiciones del enfermo ameritan que se pueda hacer en esta cirugía o serán las sucesivas. No, nada más. Bien, gracias Daniel y Nico, y después a Amir, perdón, ¿querías decir algo, Amir? Y después le damos la palabra a Daniel y a Nico. No, quería hablar sobre esta segunda cirugía, ¿no? Lo que se realizó. Bien. Entonces le damos la palabra a Daniel y a Nicolás y después, ¿te parece, Amir? Sí, por supuesto. Gracias. ¿Daniel? Sí, Julio, la verdad que cada vez va mejorando el caso, la verdad que muy, muy interesante, y sobre todo creo que esta cirugía me parece tan importante como la primera, ¿no? A la hora de resolver todo eso que aparece nuevamente y todo lo que dejamos dentro del abdomen. Primero te quería preguntar, la laceración del páncreas, si se veía salida de líquido, primero por la laceración, ¿qué profundidad tenía? Porque por ahí, según eso, uno puede tener dos conductas diferentes, o como dijo Guille, hacer una pancreatectomía distal, o hacer la sutura, como decía Fernando, como preconizan la gente de Cali. Eso por un lado, porque eso yo creo que va a decidir bien qué conducta vamos a tomar con el páncreas. La otra era lo de la sonda de Foley que le dejaron en el cabo proximal. ¿Por qué directamente no hicieron una ostomía del cabo proximal? Y con la otra parte del yeyuno, ¿por qué una ostomía en asa y no también una terminal? Por ahí mejor el manejo de fluidos, por ahí mejor después para la reconstrucción. Son preguntas técnicas que preguntaba por qué esas decisiones. Bien. Nico, y después Amir nos responde, ¿le parece? Nico. Sí, definir un poco más desde el punto de vista anatómico la lesión del páncreas sería interesante, a ver qué tratamiento le haríamos. Julio nos dijo que en la primera cirugía ellos se habían preocupado por el páncreas. Se hizo el decolamiento coleopiploico, se vio la cara posterior del estómago, se vio el páncreas. La lesión del páncreas está en la cabeza, en el cuerpo distal, para definir, y lo otro es que, claro, que todos sabemos que de repente lo importante acá es la lesión del Wilson y lo podríamos descartar sacándole la ligadura del cístico y haciendo una colangiografía también nos podría ayudar a resolver, a ver qué le hacemos a la lesión del páncreas. Por la foto parece una lesión periférica que se puede suturar o dejar así y manejarla con drenaje. Yo en la yeyonostomía a las 48 horas con un paciente compensado, perdón, en la yeyonostomía, no, en la lesión intestinal que entiendo que le ligaron los dos cabos, yo no sé si no hago una anastomosis y le dejo pasada una sonda nasoyeyunal, si es que se puede, porque claro, tenemos la lesión del duodeno que nos quedó más proximal, podría ser una opción, o directamente, como dice Daniel, hacer formalmente una yeyonostomía, capaz que distal a la anastomosis, y hay muchas cosas para hacer, pero hay que definir bien a qué altura es la lesión del yeyuno, a cuánto nos quedamos del ángulo de trace, y si esa asa se puede movilizar como para llegar a la pared, o era muy corta y por eso le pusieron la sonda Foley. Gracias.
Estoy en el Ateneo. Dame un segundo. Bien, gracias, Nico. No sé si Amir o Julio querían seguir a hablar. Sí, doctor, bueno, entonces, para comentar de la segunda cirugía, evidentemente hacemos la reglaparotomía, ¿no? Retiramos los packing y empezamos a ver las lesiones inadvertidas, como ya eso lo hemos comentado, ¿no? Sí, había una lesión en la curvatura menor, pero era realmente pequeña, se hizo una sutura con Vicryl 3.0, ¿no? Y a nivel de ha sido entre la cabeza y el cuerpo, entre esa zona. Y era una lesión evidentemente periférica, era una laceración, que me imagino que ha sido por el proyectil de arma de fuego que ha pasado tangencialmente, ¿no? Entonces lo que se realizó, como había evidencia de escasa secreción pancreática, escasa, ¿no? Entonces nosotros procedimos a colocar una rafía de esas zonas, ¿no? Con Vicryl igual 3.0. Ahora, al tema de la yeinoostomía proximal, nosotros nos quedamos bastante corto para llevarlo hacia la pared, ya que teníamos menos de 4 centímetros desde el ángulo de trace, ¿no? Porque ahí ha sido la lesión. Entonces, por lo cual nosotros procedimos a hacer una yeinoostomía proximal a ese nivel. ¿Por qué la yeinoostomía en NASA? ¿Por qué no la anastomosis? Aún todavía la zona de la yeinoostomía proximal, que está a menos de 4 centímetros, está bastante hematosa y tenía todavía ligeros cambios isquémicos, ¿no? Había bastantes cambios isquémicos, ¿no? Por lo menos casi 2 a 3 centímetros. O sea, ya estábamos hablando de la parte terminal de la cuarta porción del duodeno. Y la ileostomía proximal, por todo el trauma que había tenido, las asas estaban bastante hematosas, ¿no? La cual no me permitía poder terminar de sacarlo como una ileostomía terminal. Entonces, para ello hemos tenido que tratar de diseccionar un poco los vasos, resecar un poco más, y aún así no terminaba de salir del todo, ¿no? Por la proximidad que tenían los vasos de irrigación. Entonces, a lo que más llegó para que nosotros podamos realizar la yeinoostomía, ha sido una yeinoostomía de NASA que ha sido aproximadamente casi a 6 centímetros 6 o 5 centímetros de la porción de la resección, ¿no? Que ha sido pequeño. Por eso fue la yeinoostomía en NASA en este momento. Adicionalmente, ¿no? A nivel de la rafía, nosotros colocamos un drenaje tubular. En general, nosotros colocamos 4 drenajes, 2 laminares y 2 tubulares. Un drenaje tubular fue netamente en la zona de la rafía del páncreas, que sí, lo evidenciamos porque nosotros vimos toda la cara posterior del estómago, bajamos o descendimos en este caso también un poco el colon transverso para terminar de visualizar, porque vimos cabeza, cuerpo y cola. La cola nos facilitó bastante porque ya le habíamos hecho la esplenectomía en la cirugía anterior. Entonces vimos todo eso y por eso pudimos determinar, ¿no?, dónde estaba la laceración. Entonces el drenaje tubular lo dejamos ahí, el primero. El segundo lo dejamos cerca a donde estaba el segmento 5, ¿no? Y la primera porción del duodeno, por ahí discurría el segundo drenaje. Los laminares, uno fue en el espacio de Morrison y el otro descendía todo lo que era el parietocólico derecho, y los 4 salían por el flanco izquierdo, hacia allá. Y ahí cerramos la pared. Eso es lo que se realizó en la segunda cirugía. Perfecto, Amir. Gracias, che, gracias. La verdad que ahora sí entiendo. La verdad estaba complicado para hacer otras cosas. Gracias. Bien, de bien. Bueno, no sé si Julio o Amir siguen. Julio, seguí. ¿Estás? Bueno, y yo ya para concluir, quería más o menos darle evolución cómo ha ido el paciente. La primera cirugía se dio el día 14. 2 días después se hace el retiro del packing y el control de daño secundario, ¿no? Que en las lesiones inadvertidas que se encontraron. El paciente 11 días después de la segunda cirugía vuelve a ingresar una evisceración de esas intestinales bloqueadas que se evidencia, y se ve la zona de lesión del páncreas, se encuentra una secreción turbia, y se hace una colocación de sistema VAC en esa zona y esterilizando la zona de la zona de donde estaba el páncreas, ¿no? Claro. Bien. Después de esa segunda cirugía se han estado ingresando 5 días para el cambio de sistema VAC, ¿no?
Ahora, lo último, que como está el paciente, ha hecho una fístula enteroatmosférica a nivel de asa intestinal gruesa y delgada, y la ionostomía, bueno, que está con una sonda folia de alimentación, ¿no? En la fístula estamos usando condón de Rivera, y canalizándolo, ¿no? Hacia afuera, ¿no? El paciente, bueno, está solamente con pseudoanalgesia y con sistema VAC, ¿no? Bien. Julio, la fístula es la habían hecho ustedes, ¿no? Hicieron la yeyunostomía y abocaron el cabo proximal. O Sí, hizo una claro, fístula, abocamos el cabo proximal. pero además hizo una fístula enteroatmosférica. Para agregar eso, realmente no es una fístula enteroatmosférica, es la yeyunostomía distal que se ha empezado a prolapsar, sí. Bien. Y lo que tiene con el condón de Rivera, el que hemos colocado posteriormente, es la parte de la fístula pancreática. ¿Ya? Es una secreción pancreática, que ya actualmente su gasto ha sido 0. Bien. En toda la semana. Buenísimo. O sea, este paciente actualmente está internado. Sí, está internado, está en la UCI. Está en la UCI. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere aportar, va a ser lindo después reparar la fístula, armar todo eso, va a estar lindo. Va a ser bonito, ¿eh? Y está con la piel, la herida muy retraída, la herida de piel de la mediana, se retrajo mucho, tiene muy abierta la parotomía. Está ligera, bueno, no está tan aperturada, pero sí vamos a tener que quizás en algún momento, porque ya empezó a granular esa zona, sí. posteriormente que hagamos puntos de descargas o de repente una separación de componentes, pero muy adelante, ¿no? Pensar en muy adelante. Sí, dentro de unos meses. Sí. Capaz, ¿no? Que cierre por segunda. Es interesante también. Acá lo que se ha visto es un trabajo de la primera cirugía. La segunda cirugía lo hemos estado, bueno, en discusiones de casos, lo sabe todo el servicio, lo estamos manejando en equipo, en realidad. Bien, Julio. Guillermo, levantaste la mano. Sí, bueno, para felicitarlos a Julio y colaboradores, excelente el caso, lo interrumpimos muchas veces, Julio, disculpa, porque realmente dio para comentar muchísimos temas desde el minuto cero, desde el principio de la asistencia del traumatizado, y ahora ya estamos en una etapa mucho más compleja, en la cual entran a jugar otros factores, ya no de riesgo inmediato para la vida, pero sí que, bueno, pueden complicar al paciente, así que afortunadamente en este momento da tiempo a que en el servicio de cirugía y con el concurso de especialistas que hagan falta, se puede discutir un poco más qué es lo que haya que hacer en cada caso. Yo creo que ustedes han cumplido con los objetivos fundamentales, primero detener el sangrado y después controlar la contaminación. Muchas veces uno controla la contaminación sin el método ideal, sin lo que uno más desearía, pero por lo menos de algún modo, con ligaduras intestinales, con abocamientos, con sondas, con esterilizaciones, con lo que fuera necesario, logra controlar la contaminación. Eso evita el riesgo de muerte inminente por sepsis, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esos objetivos han sido cumplidos. Después, bueno, obviamente ya estamos en una etapa, ya es una fase 4 prácticamente de control de daño, donde hay que ir viendo cómo se puede ir haciendo la reparación, y mientras tanto, como hoy lo mencionaba justamente Fernando, clave el tema de la nutrición, mientras tanto, para ir solucionando, para ir manteniendo justamente las reservas del paciente. Si no hay colecciones, si no hay un foco séptico, aunque haya una reparación compleja para el futuro pendiente, por lo menos hasta ahora se viene asegurando la cadena de supervivencia. Después, bueno, cada caso es diferente, realmente las reparaciones complejas a largo plazo es algo que es particular de cada paciente, y yo creo que no hay que apurarse si se vienen consiguiendo los objetivos de que el paciente esté bien nutrido y no haya un foco séptico abdominal, no hay que apurarse con la reparación. Nosotros no hemos tenido buena experiencia cuando se ha querido hacer una reparación muy pronta de lo que tiene que ver con un control de daño a nivel gastroduodenal, lesiones en las cuales hubo que hacer una gastrectomía y habían quedado ligados los cabos, y después había que hacer una reconstrucción gastroentérica compleja, en toda la zona del marco duodenal. Cada vez que se quiso hacer muy rápido una reparación a ese nivel, los pacientes filtraron, algunos de ellos fallecieron. Entonces yo creo que hay que aprovechar esa experiencia de que, si bien si uno quiere reparar al paciente lo antes posible, hay que poner primero lo fisiológico por encima de lo anatómico, que yo creo que es lo que ustedes vienen haciendo. Así que desde ya, felicitaciones, y gracias por compartir un caso tan rico. Gracias, Guillermo. Johan Medrano.
Sí, excelente caso que tuvimos la oportunidad de presentarlo en este Ateneo que sigo ya de bastante tiempo con ustedes, grandes maestros. Un saludo a Guillermo también, fue uno que me invitaron a participar con este caso. El título, prácticamente algunas precisiones. El título que pusimos fueron las 7 en la caja de Pandora. Eso fue porque consideramos realmente el abdomen como una caja de Pandora, y eso remitiendo al personaje mitológico griego, aquella Pandora, aquella mujer que en un ímpetu así, un arranque tan fugaz, pues roba la llave y entonces abre una caja, y la caja pues empieza al cual no debería haber abierto, empiezan a salir todos los males que pueden esconderse ahora en el mundo: sufrimiento, guerra, hambre, envidia, y al final lo dice así el mito griego, que en el fondo de la caja queda la esperanza, y esa es la esperanza en la cual queda pues prácticamente como último recurso que siempre toda la humanidad tiene después de pasar por todas esas desgracias que puede pasar. Eso a similitud del caso, las 7 fueron las siete estructuras anatómicas que fueron lesionadas, 7 fueron los disparos que reciben en el tórax este paciente, y que no sabíamos que en un momento podía ser tórax o abdomen. Generalmente al final fue abdomen, y esas lesiones pues no llegaron incluso a fatalizar al paciente, pues obviamente, como vemos ahora, han pasado bastante tiempo y está aún sobreviviente. Con el manejo en equipo, y eso es importante rescatar, porque el trabajo fue desde el primer momento. Hubieron ciertos desfases con respecto al tiempo, pero que después se pudieron resarcir, porque se trabajó de manera sistemática y organizada, y es así como ahora podemos todavía contar este caso que nos llenó de bastante ímpetu, y aparte puso a prueba pues el equipo de cirugía que nosotros conocemos ahora y hemos presentado. Así que me da muchísimo gusto haber participado en este Ateneo con mi grupo. Los felicito a ustedes también por tener un excelente plataforma de Ateneos, y que, bueno, nos escuchen a nivel de Latinoamérica y más allá. Y bueno, encantado realmente de participar. Muchas gracias, doctor. Un placer. Fernando, ¿querés cerrar? No, sí, no, nada más. Disculparme nuevamente por mi ingreso tarde a la sala. Felicitarlos por el caso realmente muy, pero muy interesante, del cual hemos tomado una cantidad de enseñanzas. Darles la bienvenida formal, es la primera vez que presentan, y bueno, las puertas están abiertas todas las veces que quieran presentar, coordinan con nosotros, y realmente esto es un gusto que todos los hermanos de Latinoamérica podamos compartir e intercambiar experiencias de distintos hospitales que a veces parece mentira, pero estamos tan lejos y tenemos tantas cosas en común. Problemáticas en común, situaciones a resolver en común, y también visiones de caminos a seguir en común. Así que bueno, nada, muchas gracias por habernos compartido este caso tan interesante. Bueno, y gracias a todos, por supuesto, por habernos acompañado en este nuevo Ateneo junto con Pablo. Así que bueno, el sábado que viene presenta el Hospital de Clínicas, que nos están reclamando sala desde hace días. Muchas gracias. El doctor Julio Ramos creo que quiere Sí, hablar. gracias, Sí, Fernando. bueno, Abrazo. Julio. yo quería agradecerles por la gran oportunidad, y muchas gracias, ¿no? Encantado de seguir participando en los Ateneos futuros. Muchas gracias. Nos estamos Que tengan un viendo. buen fin de semana.